Pues hola, bienvenidos a todos. Nada, pues que... Sí, es que nada, da mucha vergüenza, pero a las dos nos encanta el tema. Y hemos dicho, antes estamos bailándolo y ahora hemos dicho, uy, qué vergüenza. Claro, podían elegir la canción, han escogido reggaetón. Entonces era como, buah, sí, así salimos a tope, en Y plan... luego además salía así. Bueno, pues nada, ellas son Greta García y Aida González Rossi. Han venido pues aquí a Letras y Días el miércoles. Y nada, pues vamos ahora a hablar con ellas, pero antes de nada quería como dedicar unos instantes pues a agradecer a Nerea y a Carol, que llevan montando este festival 5 años y que no solo como que dinamiza la vida cultural de la ciudad, sino que también ayuda a generar como vínculos entre escritoras y entre las personas que están moviendo como el panorama cultural. Un aplauso. Y bueno, también, claro, debería haber guardado el aplauso para luego porque también quería dar gracias a Catacrack por darnos este espacio. Se incluyen en el aplauso. Y nada, pues os presento a las autoras. Por un lado tenemos a Aida González Rossi, que nació en Santa Cruz de Tenerife en 1995 y según su blog le atrae todo lo relacionado con decir cosas. Aida estudió periodismo en la Universidad de La Laguna, tiene un máster en estudios de género y ha trabajado de columnista y la conocemos principalmente por sus dos poemarios, Deseo y la Tierra de 2018 y Pueblo Yo de 2020. Leche condensada, publicada en Cambio de Troya este año, es su primera novela. Bienvenida. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Greta García, que nació en Sevilla en 1992 y que es bailarina, coreógrafa, directora teatral y, según dicen otras entrevistas, payasa en todas sus formas. Los últimos espectáculos en los que ha colaborado son, entre otros, la performance Mi madre muerta, en la que colabora con su madre, muchas preguntas, y el show híbrido Hacer amor con la también bailarina Laura Morales. Greta también ha estudiado ballet como la protagonista de su primera novela, Solo quería bailar, publicada este año por Tránsito. Bienvenida, Greta. Gracias. Y bueno, tenemos a estas dos autoras aquí porque han hecho estos dos libros que para mí son como dos historias de emancipación de dos mujeres jóvenes. Por un lado tenemos en Leche condensada a Aida con tilde. Voy a decirlo mal todo el rato, ¿vale? Así que ya está, aceptadlo. No pasa nada. O sea, Aida es la autora, Aida con tilde es el personaje y es importante la separación y la ficción ahí. Que es una preadolescente de 12 años que se siente atrapada en tierra de nadie tras el divorcio de sus padres, pero también atrapada en una edad en la que ya no puede reclamar los afectos inocentes de su infancia, pero que en parte también por la presión social y en parte por los abusos sexuales que está sufriendo, no se siente cómoda con la exigencia de crecer. Aida se pregunta, ¿qué es esa cosa que te cambia de los 10 a los 13 años? Mientras trata de buscar refugios entre sus amigas de borrachera, los juegos de Pokémon y encerrar los ojos y existiendo dentro no existir. Por otro lado, y en un tono muy diferente, tenemos a Pili, la protagonista de Solo quería bailar, que también está atrapada, pero de una manera mucho más literal, porque Pili está en la cárcel. La historia cuenta cómo, harta de aguantar los abusos en casa, en las clases de baile y en la precariedad y en el trabajo, hasta que en un acto catárquico decide atentar contra la institución pública. Pili aclara, en mi vida he tenido 3 grandes aspiraciones: ser bailarina, matar gente y tener un ano enorme donde metérmelo todo. Como la primera no pudo ser, porque como vemos en el libro, la meritocracia es un juego como muy clasista y tramposo, Pili pasó a la segunda aspiración, que es la de matar gente, pero como no tenía mucha experiencia, la trincaron enseguida y la llevaron a la cárcel, donde solo puede matar al tiempo pues metiéndose cosas por el culo a la espera de que la lleven a ver a la doctora Pina, la única persona que le trata con ternura desde hace tiempo porque su familia nunca pasa a visitarla. Entonces, presentados los dos libros, dos tonos muy diferentes, por cierto. Quería preguntar, pues, ¿cómo es el acto de escribir una novela? Porque, claro, al final son 2 novelas para 2 personas que yo entiendo que no habéis escrito una novela antes. Aida viene del mundo de la poesía y tú entiendo que del mundo de las artes escénicas. Entonces, ¿cómo es enfrentarse de pronto con un texto tan largo, con personajes, con trama? ¿Respondes tú o respondo yo? Empieza, venga, ¿que empiezo yo o tú? Quieras. Empieza si quieres. ¿Sí? Como prefieras. Vale, venga. Pues para mí ha sido... Bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy súper contenta de estar aquí con Aida, que soy súper fan. Y muchas gracias por veniros aquí todo el mundo y acogernos. Bueno, estamos las dos muy contentas. Pues para mí escribir la novela ha sido un súper reto y ha sido una gran aventura. Y una cosa como muy kamikaze, que lo estábamos hablando un poco antes, que lo hice
porque soy muy flipada y me obsesiono mucho con las cosas y estaba escribiendo, pero cosas como a nivel privado, de relatos o en talleres, que estaba con Sabina Urraca y con Brenda Navarro. Y yo en ese momento también era la pandemia, había tiempo. Y yo dije, pues si yo escribiera una novela, ¿cómo sería? Sería guay, no sé qué. Pero me lo pensé para mí, para hacerlo yo, para compartirlo con mis padres, mis amigas. Y entonces fue como un trabajo de ir poquito a poco picando y encontrando como una cosa en la que yo sintiera que pudiera escribir algo, que rellenar páginas. Y luego intentar incorporar pues todas las cosas que me iban pasando en el momento, cosas que me generan una contradicción, pero bueno, sí que he sentido que es un proceso muy similar al de los espectáculos, en el que puedo tener una idea, un motor creativo, algo que me está como removiendo por dentro, que hay ganas de vomitarlo, y luego es una cuestión de irle echando horas y horas y horas y horas y reescribir, como en una sala de ensayo que estás ahí, pam, 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 hasta que al final sientes que tienes el tono de algo que es lo que te identifica. Y luego también, yo no sé tú, pero yo he tenido mucho acompañamiento, a mí me han ayudado mucho y ha sido también un proceso muy bonito de compartir el texto, tener feedback y así que me he sentido como que también ha sido un proceso de amigas que me han ayudado a terminar esto y que tuviera una forma de libro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, muchísimas gracias a Letra Herida, a ustedes, estoy súper feliz de estar aquí. Y bueno, yo la verdad quería que empezaras tú, tramposamente, porque a mí como que me hace feliz escuchar que para ti fue una experiencia amable escribir la novela. Yo pienso que para mí sí que fue dura, o sea, yo terminé en urgencias con un cuadro ansioso cuando acabé la novela, loca, perdida, horrible. Pero cuando decíamos temas que nos apetezca hablar... El cuadro ansioso de leche condensada. No, pero porque, bueno, supongo que escribir una novela no es fácil, pero creo que es más difícil de lo que debería ser. Es decir, mucha de la dificultad que por lo menos yo encontraba en la escritura de la novela venía de estar todo el rato cuestionándome si yo podía escribir una novela. No sé si te pasó, ¿no? Esa cosa como de... pues quizá no soy la persona que debe escribir una novela, que al final se resume en, oye, pues no soy un hombre cis hetero, ¿no? Y quizá no me siento con la potestad de elaborar un discurso tan largo, tan trabajado. Eso era algo que en poesía, por ejemplo, no me había pasado, ¿no? Entonces, ya viendo el proceso desde fuera, me doy cuenta de que sí, nos educáramos mucho más en quién es el sujeto que puede elaborar el discurso novela, quizá no sería más fácil, ¿no? Y bajaríamos un poco del trono del género novela, que lo tenemos ahí un poco enquistado. Buah, qué interesante. Claro, yo acabo de flipar, ¿no? Claro. Claro, qué fuerte. Claro, yo a lo mejor por ignorante de los libros, yo no le tenía tanto respeto. A lo mejor soy una irrespetuosa. Y como tampoco pero genial, o sea. No, pero claro, tú a lo mejor sabías lo que implicaba como el poder a lo mejor de lo que fue de la novela o a lo mejor estoy más loca que tú y ya está, ¿sabes? También. Me ha interesado mucho lo de tienes un motor dentro que te está diciendo que tienes que hacer algo y luego me interesa cómo se supera como esa escena en la que dices quizás yo no soy la persona que debería escribir esto. La pregunta es para las dos, o sea, no. Claro, o sea, ¿que fuiste al hospital y todo tan mal? Me ha asustado. No pasa nada, todo bien. Sí, es verdad que no sé si para ti fue así, pero es un proceso laborioso en cuanto a corrección y demás, ¿no? Entonces, cuando llegas al final, primero pasa, esto lo comento mucho cuando doy talleres o hablo con gente que está en el proceso, como que acabas leyendo tantas veces un mismo texto que has trabajado durante tanto tiempo que te parece que todo está mal, ¿no? Entonces te parece que todo está mal, que no llegas, lo que sea, te coges un poco de manía a ti misma. Es como estar escuchándote todo el rato en bucle. Entonces, bueno, de ahí vino, no me pasó nada, todo bien, estoy bien. Sí, estás bien. Sí. Claro, yo es que me lo pasé súper bien todo el tiempo. Yo estaba encantada. Yo con todo lo de corregir, cuando se lo pasaba, me ayudó mucho Brenda Navarro y se lo pasaba y me daba correcciones y yo, otra corrección. O sea, yo estaba como... Yo decía, no, Sabina, déjame, no me contestes. Porque yo ni conocía que en el Word tú puedes coger las palabras y poner mensajes al lado. Entonces para mí era como cartearme con una amiga, en plan,
todo jijijijiji, y aquí porque no sé qué. Entonces todo me lo tomé mucho a... Sí, me lo pasé muy bien, la verdad. Y luego lo del motor, pues sí que es como... No sé, o yo que me rayo a lo mejor mucho con las cosas, pero así que me empiezo como a obsesionar con temas o... Pues yo recuerdo una época como que a lo mejor yo tenía más ansiedad, que estaba muy rayada con cosas y sentía que no podía como liberarme de alguna manera. Y empezando a escribir me liberé de una especie de bola que había por aquí, que siento que se ha vomitado en el libro y se me ha ido un poco. Entonces sí que creo que había como unas ganas en mí que yo no conocía tanto y a través de la escritura y de soltar esta historia, pues salió ese bebé. Esto, aparte, es muy bonito, luego si queréis lo comentamos, porque es justo la descripción que hace Aida, el personaje de Aida, del escribir, ¿no? También como de el tener algo dentro que al final cuando lo dejas fuera como... Bueno, esto lo hablamos luego, si queréis, porque al final es mucho más largo. Antes de nada, en plan, quería decir que, antes de ponernos a hablar de los temas de los libros, que los dos tienen como un estilo muy rápido, muy oral, en el que es muy difícil no oír sus voces, las de los personajes, cuando lo lees. En parte porque en Leche Condensada se habla en canario y como Pili es andaluza, pues le leemos los pensamientos naturalmente en andaluz. ¿Habéis sentido como presión, más siendo autoras jóvenes, a la hora de defender vuestra lengua? ¿O creéis que el mundo editorial y el público ha abrazado fácilmente la riqueza de estos textos? No he sentido presión porque creo que ya iba un poco con eso por delante, ¿no? Ya sabía que un poco lo que iba a pasar. También está la experiencia de Panza de Burro, ¿no? Que creo que ya un poco sabía qué tipo de cosas me iban a decir sobre el dialecto y sobre todo sabía que... Una cosa que nos está pasando mucho es que, no sé si, supongo que a la gente andaluza y de otros lugares de España también les pasa, ¿no? Algo así como meternos en un saquito a todos por ser del mismo lugar y utilizar como el mismo dialecto. Entonces, yo por eso insisto mucho en que para mí lo interesante no estaba en simplemente, pues, voy a escribir como hablo, sino en voy a intentar crear un sistema poético a partir de cómo hablo, ¿no? Como lo haría si hablara de una manera, entendamos, como más neutral, pues voy a atreverme un poco a hacerlo con el canario. Entonces, creo que sí cierta presión que he sentido quizá tiene que ver con que al final se quede la cosa un poco en esa idea de, oye, lo más valiente que puede hacer una persona que tiene un habla no normativa es representar su habla, ¿no? Ahí se pierde quizá cuando das un paso más. Sí, a mí me encantó. Nosotras compartimos una entrevista de radio la primera vez que estuvimos juntas en la SER y tú dijiste una cosa también muy guay que yo luego te la he copiado. Te la regalo. Que dijo que el acento... Porque claro, está escrita en andaluz, pero bueno, igual pasará en canario en todos los acentos, que es que eso es una cosa también tan grande que yo luego he elegido un sevillano y el que a mí me ha dado la real gana, que también es una lección que es política, pero también es una lección poética, estética. Entonces sí que, pues eso, que también ha sido pues que tú justo dijiste, perdón que me estoy liando, pero dijiste, el acento es el mío, el de mi entorno, que cada una tiene su acento, que es el de la gente que nos ha rodeado, el que hemos escuchado y el que al final, pues nosotras, pues se nos ha quedado. Y entonces sí que yo ahí tenía un poco de decir, uy, como... veremos a ver, ahora van a decir, pues este sevillano, pues yo haría así, pues yo haría así, como una cosa. Pero la acogida que yo estoy sintiendo, no sé tú, está siendo muy positiva, como que creo que hay muchas ganas de textos así. Por suerte también ahora siento que hay como una moda de esto, a la que yo me sumo a hierro, me parece la bomba. Y que ojalá eso que sea una cosa más normalizada, que no sea como el hito de wow, qué atrevida, ha escrito esto así, es como, bueno, tampoco de valiente no tiene nada. Para nosotras es lo normal, ¿no? Ha sido. Y luego ha sido lo de poderlo escribir así, pues también ha sido como muy, muy placentero. A mí, no sé tú, pero por ejemplo mi texto me es mucho más fácil de leer que cualquier otro. Claro, leí la entrevista de no sé si alguno de las dos, en plan que decía como que lo extraño es cuando lees como textos de otras personas que tienes como que, o sea, lo reproduces con cómo lo hablarías tú, pero por otro lado lo estás forzando. Entonces es como muy bonito como tener la experiencia como contraria de, claro, es que hay gente que lo piensa así, ¿no? Entonces yo creo que también como lectores se disfruta en ese sentido. Claro.
Y sobre todo para mí tiene mucho que ver con lo que decía antes, ¿no? De no tengo que ser otra persona para escribir una novela. Como que también enfrentarte a tu propio acento, creando, ¿no?, algo literario con él, te lleva mucho a entender que sí que puedes crear desde ahí, ¿no? Que puedes crear desde el habla de casa. Y yo creo que eso al final te abre la puerta para muchas cuestiones, quizá por eso somos tan escatológicas. Porque no, te abre la puerta como a muchas cuestiones que tienen que ver con la intimidad y que supuestamente, ¿no?, en lo que es el habla pública, el habla formal, no se llevan. Creo que el ponerte a escribir como hablas, y no solo como hablas en cuestión de acento, sino como hablas quizá en casa, cómo hablas contigo misma, cómo hablas con tus amigas, te lleva temáticamente a poder tratar muchas cosas, ¿no? Es como, lo hace todo como más fácil, siento yo. Claro, porque son los temas que escogerías tú como persona, como individuo, ¿sabes? Total. De hecho, hablando de esto como de la incomodidad y del ser tú, no ser tú, me llama la atención que las dos novelas como que escogen como escenarios que son como un poco no lugares, ¿no? De algún modo, como tanto Pili y Aida viven espacios que no se pueden habitar del todo, pero de los que tampoco se pueden marchar. En el caso de Pili es claro porque al final la cárcel es un paréntesis al que no puedes acostumbrarte, aunque lleves ahí décadas, ¿no? Y de hecho lo deja muy claro que es como es que esta vida no es una vida real. Pero en el caso de Aida también vemos como que está desubicada porque le ha tocado como perder la casa de su infancia y con ella su infancia, ¿no?, tras el divorcio de sus padres, y se queda una nueva casa limbo, una etapa limbo que es la pubertad, que tampoco puedes como realmente vivirla desde dentro, sino que estás un poco en espacio de nadie, donde no puedes acomodarte ni tampoco cambiar nada porque, como dice su madre, nada de esto es nuestro. ¿Qué es lo que os interesa de ese tipo de espacios? Estaba pensando, mira, no lo había pensado, pero sí que tiene esa relación. Esa sensación del tiempo está muy presente en las dos novelas. Y yo recuerdo justo la pubertad también como una especie de prisión de quiero salir ya de aquí, que pase esto ya, por favor, que está siendo eterno. Claro, es contar el tiempo. Todo muy intenso, todo puede ser terrorífico. Y sí que para mí pues la prisión me interesaba en ese aspecto y porque también siento que está como presente en los espacios que tiene la protagonista en toda la novela, como es el colegio, como es el aula de danza, que también como que siempre va de un cuarto al otro, está siempre encerrada en un sitio siguiendo unas órdenes. Entonces a mí eso me interesaba y también por eso como cada vez la prisión en concreto la elegí porque para mí el acto de bailar es lo más libre que hay, es lo más... Sí, el acto de libertad total para mí. Entonces justo la prisión era todo lo contrario. Y me preguntaba pues, cómo sería un cuerpo tan encerrado. Y sí que ahí pues hay una sensación de eso, de que el tiempo, la sensación del tiempo cambió un montón. Y quizás también me influenció que justo estábamos encerrados con la pandemia. Yo ahí pues también tenía como mis dudas de hasta cuándo va a ser esto, lo que fuera. Pero sí, no lo había pensado como en relación a esa sensación de la pubertad, de tu cuerpo también, como puede ser una prisión y como... pasatiempo, quiero superar esto o lo que fuera, y estás ahí encerrada. Total, yo tampoco lo había pensado así, la verdad. Pero sí que le veo sentido, me parece buena pregunta. Le veo sentido porque sí que a mí me interesa mucho como lo que tiene que ver, y me interesó mucho cuando escribía el libro, con el mostrarse, ¿no? Al final, yo en ciertos contextos soy tímida. Entonces conozco mucho esa sensación, que por lo menos a mí la timidez me da un poco así, ¿no? De repente estás en un espacio o con una persona o en un momento de tu vida en el que sientes como que tu yo desaparece, ¿no? De repente tienes que ser solo lo que eres en ese lugar, es decir, lo que están percibiendo, ¿no?, de ti las otras personas. Entonces creo que hay un poco una lucha en el libro que tiene que ver con lo que dices, ¿no?, del el piso al que se muda, que es lo que hoy sería un Airbnb. En ese momento era simplemente un piso en una zona turística, con esa idea de repente eres y estás en un espacio que está en blanco y que tienes que ir llenando de cosas, ¿no?, de alguna forma. Me interesa mucho como la pérdida de la infancia, como la pérdida de la libertad de poder ser y estar escarretada, ¿no?, en tu casa, gritando lo que sea, y tener que acceder a un yo nuevo que tiene que modelarse de alguna forma, ¿no? Entonces intenté analogar un poco ese crecimiento de Aida con el hecho de estar en un lugar que no conoce, ¿no?, y que no tiene esas marcas que ella considera marcas de su identidad, ¿no? Al final, creo que Leche Condensada es un libro sobre hablar,
por el tema de los abusos principalmente, ¿no? Porque al final es cómo cuentas lo que te está pasando, pero también por la idea de expandirse, ¿no? A la protagonista le interesa todo el rato estar contando cómo ve el mundo, pero no lo consigue por una barrera física, por lo que le pasa por su edad, ¿no? Entonces sí que creo que tiene bastante que ver con lo del espacio. Sí, además es un espacio donde creo que en ambos se habla mucho de la repetición y de la ausencia como de nuevas vías, ¿no? Como que, pues por ejemplo, Aida lo expresa aludiendo a las opciones limitadas de un videojuego, ¿no? Donde puedes pulsar o X o cuadrado, pero como que no hay más, ¿no? Mientras que en la cárcel es lo mismo, es como o A o B o C, pero no puedes como inventarte nuevas salidas, ¿no? De hecho, se menciona pues eso, a Pina Bausch, que hace obras así con la repetición, pero que al final cuando termina la función no puedes salir a tomarte una cerveza, sino que te tienes que quedar ahí. Quería preguntar un poco cómo habéis planteado movilizar una trama desde justo espacios donde hay una absoluta repetición constante. Bueno, es curioso. Yo creo que al final la adolescencia es un poco eso, ¿no? Es esa idea de todos los días ocurre lo mismo, estoy encerrada. También lo de los videojuegos, ¿no? Que al final creo que Aida también se pasa un poco la vida jugando los mismos videojuegos una y otra vez. Eso es lo que hago yo. Ahora mismo tengo en mi móvil un videojuego de la Play 2 y estoy todo el día dándole, ¿no? Es como esa cosa de... Creo que para mí la idea de repetición no es mala, aunque creo que sí que lo es cuando tiene que ver con los círculos, ¿no? Con la opresión. Pero para mí escribir es repetir también muchas veces, ¿no? Una vez fui a una presentación de un libro de un amigo que se llama Daniel María y hizo como una especie de monólogo teatral y decía algo así como, hablaba de momentos de su vida, de cuando era pequeño y decía, pero por suerte soy escritor, puedo volver. ¿No? Que me pareció como muy, muy lindo porque al final es revisitar las cosas y esto creo que tiene mucho que ver con esa idea. A mí, ya te lo decía antes, me molesta mucho cuando me preguntan por la autoficción porque creo que hay ciertos textos en los que esa pregunta se hace por morbo porque realmente no importa y creo que la autoficción realmente está en todos los textos y está en esa vuelta a ciertas cosas, vuelta a repetición de emociones, de espacios, lo que sea, ¿no? Y en Leche Condensada yo intenté un poco trazar, en cuanto a espacios, a actividades y demás, un mapa de lo que fue mi adolescencia, ¿no? Entonces yo misma estoy repitiendo todo el tiempo. Claro, y pues yo la repetición, eso lo tengo como muy, muy, muy presente desde que soy niña, de todos los días voy a ir andando este camino al colegio igual, todos los días tengo que hacer pipí, todos los días tengo que hacer caca, me tengo que cepillar los dientes todos los días, todas estas veces. Como que soy muy consciente de cada acto que repito todos los días. Y eso siempre me ha aburrido un montón y me ha agobiado. Digo, otra vez tengo que hacer pipí. Es como que me ha aburrido. Y luego encima me ha pasado que es lo que yo hago. O sea, que yo vengo de las artes escénicas. Claro, escribir es este proceso, pero justo en la danza así, vas a clase todos los días y repites el mismo orden de secuencia, los mismos ejercicios, igual buscando cada vez hacerlo mejor y a veces no avanzas nada, a veces sí, y tú, de repetirlo de verdad esto me va a ayudar a hacerlo mejor. O sea, y me he visto desde los 8 hasta los 18 haciendo los mismos pasos y luego he seguido los mismos patrones y me ha sorprendido como profesoras que huyen de algo repiten unos mismos comportamientos, o sea que tanto en comportamientos humanos que repetimos como en mi formación se ha basado en la repetición, como luego, cuando he hecho un espectáculo, lo que hago es repetirlo en sitio. Que claro, de hecho luego me pasó una época, tuve un espectáculo que he estado aquí varias veces en Pamplona, uno de circo, que lo hemos hecho como más de 300 veces. Entonces, que eso es como, qué guay, o sea, eso es esto de puta madre, pero a mí me daban ataques de ansiedad antes de cada función porque digo, otra vez me voy a poner esta ropa, otra vez voy a hacer el mismo chiste. Y hay gente que hace miles de funciones de estos que están en los musicales, no sé qué, pero a mí me rayaba un montón y yo me ponía a llorar hasta que empezaba, no puedo hacerlo otra vez. Y luego siempre hay cierta variedad o que tú te permites una parte de improvisación, pero hay como un ritual que está siempre igual y le sigo como muy presente de, me ponía el uniforme todos los días, me ponía el traje de ballet, no sé cuánto, y digo, todas las mismas acciones y siento que nuestra vida al final, por mucho que avancemos, que tengamos cosas diferentes, que cambiemos, que yo busco siempre el sobreestímulo para estar cambiando porque si no me agoto, pero que al final hay acciones, no sé, que están toda la repetición. Y luego encima es que es una pauta coreográfica que se usa mucho y que sirve para rellenar muy bien los bailes. Cuando no sabes qué hacer, repites algo. No, pero que hay algo muy interesante en eso, que también encima cuando yo lo veo en escena,
a mí me interesa. Como hay varias obras que yo he visto que he estado 1 hora viendo una acción en bucle, pues dentro de esa acción que se repite suceden muchas cosas y nos vemos a identificar y te estás queriendo matar, luego estás como, venga campeona, que puedes, otra vez, ¿no? Que pasas como que emocionalmente tienes como un viaje, pero sí que siento eso como que la repetición está en todo, ya me estoy repitiendo al hablar, ¿verdad? Yo estoy como en bucle. Sí. Wow, siento que ahora entiendo mucho más en plan el tema de la repetición, tanto como por el tema de escribir como por el tema de las escénicas. O sea, súper bien contestadas, la verdad. Claro, en las 2 novelas lo que sí que siento que quizás, evidentemente no debería repetirse, es la sensación un poco como que hay círculos de violencia, ¿no? Y la pregunta es un poco hasta dónde tienes que aguantar, porque ambas protagonistas como que tienen una relación como muy concreta con la sumisión. En plan, siento como que Aida está presionada por su familia y por su abusador para ejercer un rol de cuidadora, de no llamar la atención, de manera que ella piensa que está hecha para dominarse. Mientras que a Pili siempre ha dicho que es tonta y se pasa la vida callando, asistiendo, diciendo sí, 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 participando pasivamente en todo acto de violencia. ¿Hasta dónde hay que aguantar y cómo se encuentra entonces la fuerza para salir de ese bucle cuando se te ha educado para asumirlo? Yo creo que, por lo menos en el caso, bueno, en general en la vida o para mí, pero creo que está en Leche Condensada, como que hay un momento en el que descubres que el círculo de violencia tiene una especie como de beta que no habías visto, ¿no? Que es la ternura al final, ¿no? Siempre hablamos de ello y parece que se convierte en una palabra vacía, pero para mí es súper importante, ¿no? Es como precisamente vale la pena estar en el mundo por la ternura, ¿no? No vivimos por otra cosa, la ternura vista como placer en cualquier sentido. Y creo que cuando rompemos espirales de violencia nos damos cuenta de que es por eso que las rompemos, ¿no? Que al final lo que parece lo más débil, lo más frágil, lo que parece lo más insignificante es lo que nos da la fuerza, que tiene que ser mucha, para romper un círculo de violencia, ¿no? En el caso de Leche Condensada, donde sí que hay un círculo de violencia, ¿no? Porque Aida pues es abusada por su primo, no sabe cómo salir porque no sabe nombrarlo, está metida hasta el cuello, ¿no? Decide salir porque descubre que sus amigas la quieren de alguna forma, ¿no? Y que sus amigas no van a rechazarla porque tenga un secreto, de alguna forma, ¿no? Se deja ver las costuras y descubre que no pasa nada. De ahí saca esa fuerza, ¿no? Y hablo de la beta porque yo intenté... A mí me gusta mucho como ser un poco pilla, sobre todo me gusta hacerlo escribiendo. Y yo intenté que los primeros capítulos de Leche Condensada fueran mucho más oscuros que lo son y que el libro fuera ganando luz a medida que iba avanzando. Porque como que era muy consciente de que cuando vas a escoger un libro para leer, desgraciadamente, es bastante goloso. Que esto es un tema que me interesa mucho, ver cómo aquí hay violencia, ¿no? Aquí hay un primo abusador, una historia de abuso entre adolescentes, aquí hay una persona que se caga en las instituciones, ¿no? Y va a la cárcel. Es muy goloso. Y era consciente de que mucha gente iba a llegar al libro por eso. Entonces quería que el libro fuera una especie de juego en el sentido de, mira, de repente parece que te voy a contar una historia que va a satisfacer tu hambre de violencia y te voy a poner el foco en la ternura, no que hay alrededor. Y te voy a poner el foco del crecimiento del personaje, no solo en esto, sino en muchas otras cosas. No me interesa mucho la idea de vemos los círculos de violencia como un proceso que solo tiene una dirección o en el que solo vives eso y resulta que estás viviendo 1000 cosas más que también merecen ser contadas. Entonces yo creo que para mí como que en Leche Condensada el romper el círculo de la violencia está ahí, ¿no? En mirar el resto de cosas que le suceden al personaje y que hace que para el personaje valga la pena romper el círculo y no quedarse acomodada ahí de alguna forma, ¿no? Claro. Y ya estoy flipando, o sea, tú, por ejemplo, o sea, que me encanta escucharte. Digo, tú... perdón, yo aquí, pero le voy a hacer una pregunta. No, es que yo porque te estoy escuchando, entonces tú estas cosas, por ejemplo, porque a mí me pasó que yo he ido como descubriendo estas cosas que estamos ahora aquí compartiendo a medida que he ido hablando después del libro. Como que yo lo he hecho de un modo siento como muy visceral y sí que tenía cosas como que sentía, esto sí, o sea, le quizás siento un por valor. eso te lo estabas pasando mejor. Porque... Claro, a lo mejor por eso, porque no estaba siendo tan consciente como de todas las cosas, que era una cosa más instintiva, que sí que las iba colocando porque me removían, pero que no era tan consciente. ¿Tú, por ejemplo, eras consciente de estas cosas antes de escribirlo? Claro, es que tú piensas que yo estaba loca, o sea...
Yo estaba loca y cuando estás loca piensas en todo. Claro. No, sí, un poco, porque creo que como estaba acostumbrada, bueno, y estoy, a escribir poemarios, que es un poco... Tengo una amiga que dice, mi amiga Tairi, que si escucha esto, saludo, que dice que escribir un poemario se parece como a montar una exposición, ¿no? de artes visuales. Y escribir una narrativa se parece a montar una peli. No, entonces, como estoy acostumbrada a un poco la mecánica de montar la exposición, como que pienso mucho en lo que se dice un poco con la estructura del texto, ¿no? Porque al final, cuando escribes un poemario y quieres contar algo, lo que haces es, pues, coges fragmentitos, piezas y vas montando como una historia. Entonces, creo que sí que me planteé eso, pero sí es verdad que, un poco por volver a desmitificar la novela, sí que creo que no lo pensé en un principio, que hay muchas cosas, no sé si te pasó, que van apareciendo en el proceso. Y yo por lo menos, y esto es una evidencia más de lo de que estaba loca, yo escribí la novela y la volví a escribir encima, o sea, la reescribí. Entonces, muchas cosas que iban apareciendo un poco como ideas, ¿no? Semillas de ideas, las pude rescatar y hacerlas de verdad parte del texto. Vale, guay, gracias. Gracias por tu pregunta. Y pues yo respondiendo a lo de los círculos de violencia, claro, justo a Pili, la protagonista, está todo el rato sometido a una violencia brutal, tanto en el hogar, en la educación, en la profesión, y el resultado es un poco justo por eso, por no haber tenido como la fuerza o una educación, un apoyo, un amor, una ternura que a ella le hubiesen ayudado a hacerse fuerte, a romperse, a poder tirar por otro lado, hace que genere una violencia hacia ella misma brutal, y como al final estalle de esa manera tan peligrosa. Y justo es un peligro que veo, como que yo, esto cosa que se dice, voy ahí a cortar cabezas, no sé qué, eso lo decimos todo el mundo, bueno, no sé, yo lo digo, bueno, usted no. Pero sí que se dice mucho, ¿no? Se dice un montón de que la gente estamos harta de muchas cosas y decimos, es que lo que hay que hacer es ir a matar. Pues a lo mejor, pero bueno, no voy a decir que nadie vaya a matar a nadie. Pero que me pregunto, coño, ¿qué falta para que lo hagamos, no? ¿Qué pasó? Bueno, pero por interrumpirte. No, dilo. En Tenerife, una señora hace, no sé, un par de años, en urgencias en el hospital, no la atendían y cogió un mechero y lo puso al lado de una máquina de estas de oxígeno. Y tuvieron que desalojar urgencias. O sea, pasa. Claro, que es que eso, pues eso, pues muy bien, esa señora estaba harta, la tenían que haber hecho caso. Pues claro, yo en mi vida, yo no me siento muchas veces con el valor, y sí que he vivido muchísima violencia en el aula de danza, de la que me arrepiento muchísimo, no haberme sentido fuerte y no haber tenido la voz de respetarme a mí misma, de haber defendido a mis compañeras. Entonces, como también esta cosa, claro, siempre, de lo típico, que estás en un momento viviendo una cosa súper desagradable y no tienes las palabras o la fuerza de decirlo, y después, tendría que haber hecho no sé qué. Eso a mí me atraviesa mucho y me da mucha rabia. Entonces, esa rabia, pues por lo menos mi pequeño acto de venganza es este libro. Y eso, y sí que lo veo súper peligroso. Y encima más cuando somos niñas, ¿no? O que no sabes qué tienes que hacer. Y a ti te dicen calla, pues, jolín, muy fuerte tienes que ser para no callarte. Y eso, y ahí veo un peligro muy grande en la educación, ¿no? Que desde niñas pues tenemos que tener más herramientas para poder distinguir en qué momento realmente, pues bueno, a lo mejor sí que en este momento es el momento de estar escuchando, respirar, y a lo mejor en qué momento sí que tienes que dar un golpe sobre la mesa y decir, no, por ahí no paso. ¿Le puedo hacer una pregunta, Greta? Sí. Una pregunta. ¿Te quedaste tan satisfecha al escribirlo como sientes que te habrías quedado al hacerlo? No, haría muchas más cosas que no están puestas en la novela, muchísimas más, moriría mucha más gente. Pero bueno, ya lo he escrito en cosas secretas en mi diario, está. Yo como lectora, por comentario, pero me quedé muy satisfecha, ¿eh? En plan, bueno, a ver, habría esperado más, pero es como, por favor, que esta chica salga de aquí. O sea, es verdad que hay una sensación como... Es que volviendo a lo del tema de las clases de baile, o sea, rescataban una cita que era, no quiere una alumna feliz, quiere una mártir. ¿Crees que el culto al sufrimiento está ligado a una educación feminizada? Bueno, la que yo he vivido totalmente ha sido así. Total, o sea, a mí como se me ha educado, se me premiaba cuando más callada estaba, cuando más chitón, más sumisa, es cuando más se me ha premiado. Y ahí yo veía y lo he visto en muchas compañeras, y ahora, gracias a Dios, he podido salir de ahí y he buscado otro camino, pero ha hecho que acabe rechazando muchas cosas y muchos espacios
porque justo veía ese peligro, porque entonces tú ya empiezas a asociar el éxito o que me va a ir bien en X cosa a más me fustiga, que esta cosa también es muy católica. Y sí que sí, yo he sido muy educada en eso. Mis padres son maravillosos, mis padres me han educado con cosas muy bonitas. Pero sí, totalmente. La figura de la mártir es lo que se espera, lo que se quiere de las mujeres, que estemos ahí calladitas. Además hay mucha culpa también a las dos a la hora de hacer cosas que tampoco, bueno, igual atentar, pues tampoco, pero quiero decir, como hay un punto de necesidad de romper un círculo de violencia y una culpa brutal cuando se intenta o cuando se intenta buscar modos de sobrevivir o fantasías para no estar en ese espacio. Sí, total, ¿no? Al final, en la historia de la vida, la historia de la culpa. No, es que yo muchas veces me paro a pensar como, ¿quiénes seríamos si no sintiéramos culpa? Y es como, guau, o sea, nuestros actos serían totalmente distintos. La vida sería mucho más fácil, ¿no? Es una gran losa. Y por lo menos siento que sí que intenté trabajar en Leche Condensada con la culpa un poco como material, ¿no? En cuanto a lo que te encierra un poco en la jaula, ¿no? Creo que no podía pasarlo por alto. Y la culpa de Aída creo que está mucho también en la cosa de, lo decías antes, ¿no? De ser cuidadora. Teniendo 12 años, ¿no? Ser cuidadora de una persona que tiene su misma edad, pero que se entiende que por los roles de género ella tiene que ser la que se ocupe de todo, ¿no? La que, no sé, no aparece en el libro, pero me la imagino como haciéndole la cama, de alguna forma, sí. Y luego, por ejemplo, a mí me está pasando mucho, no sé si te pasa a ti, como que se me dice mucho a mí, en plan, qué valiente eres. Sí. Te lo dicen un montón, ¿no? Sí. Así. Pero eso me lo dicen hasta por ponerme una camisa sin mangas, o sea. Y a lo mejor somos un hombre que justo no se le diría eso. Y a nosotras que somos chicas jóvenes, somos muy valientes. Y es decir, espérate y verás. Hablando de esto, quería hablar un poco también del tema de la presión sobre el cuerpo y el desprecio a una misma, porque, fíjate, es que pienso, es que este es un tema que va a salir en todas las conversaciones que tengamos en este ciclo, y pienso, es que hay un punto como súper repetitivo en hablar de ello, pero a la vez es como, es que está, ¿no? Al final, no sé, el abusador de Aída le dice, ¿sabes que las gordas están gordas porque no follan? O el profesor de danza de Pili le dice, una tapada de anorexia no le viene mal a nadie. No sé, hay un punto que ¿se quiere meter voluntariamente o es que es muy difícil escribir un personaje femenino que no tenga una sensación muy fuerte de lo que es su cuerpo y la presión? O incluso es difícil escribirlo siendo una mujer y siendo consciente de la valentía que supone ponerte unos tirantes o... Claro, o sea, tanto por ser mujer como por haberme dedicado a algo que va con el cuerpo y que mi obsesión es el cuerpo. Y sí que hay un constante análisis y un constante machaque. Y tanto lo veo, o sea, tanto en el aula de ballet, porque encima te estás mirando a un espejo constantemente y nunca vas a ser perfecta, nunca vas a ser la figura que te están diciendo que si quieres ser bailarina tienes que ser eso, y es de, hostia, pues yo no tengo esa rodilla, yo tengo las orejas mucho más grandes, yo no sé qué, y ya te estás todo el rato machacando porque no vas a poder ser eso simplemente por una criba física. O sea, en el espacio de la danza o los espacios de la danza clásica sobre todo, pero bueno, en todas las prácticas del cuerpo está ahí, pero luego como mujeres en todo está, o sea, desde que sales Además, a la calle... que se ve cómo se aprende esos círculos de violencia, como que también dice, estamos en clase y a la vez nos estamos metiendo con una porque es gorda, con otra porque es tal, con otra porque es más alta, con otra porque tiene las orejas grandes, y al final hay ese discurso, ¿no?, que se reproduce y se sigue como entre las compañeras. Claro, o sea, que lo veo, es que lo he vivido siempre con mis amigas y todo, siempre una de las cosas que más se habla es el machaque que nos damos con el cuerpo, entonces como algo como tan natural, o sea, igual que nosotras en los textos hemos volcado, lo hablábamos, ¿no? En plan, no sentimos que nuestros libros sean guarros, ni tan escatológicos, son naturales. Entonces, lo natural, sí, también como mujeres, o en este caso, las figuras que hemos elegido, era hablar de todo, y entonces hablar del cuerpo pues también es hablar de esa violencia que hay hacia el cuerpo, que nos hacemos nosotras mismas y que nos hacen constantemente por el sistema en el que estamos, que nada más que sales a la calle pues ves fotos de cosas, te dicen todo el rato, es que está tan presente. Claro, ¿cómo escapar de ahí? No sé.
yo como que estaba pensando la primera vez que leí en público un poema en el que hablaba como de mi cuerpo, estaba súper nerviosa. Fue en 2017, tendría como 21 años más o menos, y estaba súper nerviosa porque, claro, decía la palabra gorda, ¿no? Y hablaba como del cuerpo gordo. Y como que, un poco indagando en por qué estaba nerviosa, recuerdo que pensaba, es que si me pongo delante de gente y leo esto, se van a dar cuenta de que sé que soy gorda. ¿No? Que es como absurdo, pero creo que una llega como a esos pensamientos absurdos por vivir en un mundo absurdo, ¿no? Que es como... Entonces, como que pensando pues en esa yo, como que un poco desde mi yo de ahora, me doy cuenta de que pues toda la vida quiero escribir sobre personajes gordos, ¿no? Y quiero escribir sobre eso porque creo que es un poco lo que me toca por ser quien soy. Al final hay muy poca representación y ya que puedo hacerlo, pues lo hago, ¿no? Porque creo que es súper importante. Y creo que también como que pasar por esa vergüenza y de alguna forma trascenderla, cosa que no es fácil, digo la vergüenza de hablar del cuerpo propio, como que me trajo mucho esa cosa de entender que si habito un cuerpo tengo derecho a hablar de él, pero para tener derecho a hablar de él tengo que tener derecho a habitarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que para mí la escritura siempre ha sido como un poco un espacio salvavidas para eso, porque estaba, no sé, me he pasado la vida muy harta como de intentar eso, ¿no? Que la gente no perciba que sé que soy gorda, que es muy absurdo, pero intentando como no, yo qué sé, no ser estridente, por ejemplo, ¿no? Que al final llega mucho como a no llames la atención, no lleves colores cantosos, lo que sea. Y al final, cuando empecé como a encontrar un poco mi voz en la escritura, me di cuenta de que escribía desde una opulencia, de alguna forma, ¿no? Desde un estar descarretada por la vida, de un hablar rápido, de un ser excesiva, ¿no? Y creo que quizá todo eso que tenía, ese exceso que tenía muy reprimido, porque al final forma parte de mi personalidad, pero no quería que fuera así porque iba alineado, como debe ser, con mi apariencia física, quizá me salió un poco ahí en la escritura, ¿no? Entonces creo que a veces el poder hablar sin estar siempre pensando en los receptores, ¿no? El poder hablar sin estar todo el rato entendiendo que hay un juicio sobre lo que dices, momentáneo, ayuda mucho a poder ser quien eres, ¿no? Y eso a mí me lo ha dado la escritura y creo que es algo que en un momento determinado del libro también le pasa a Aida. Sí, sí, total. ¿Está de acuerdo? Sí. El tema del cuerpo también aparece de una manera como muy positiva, es exactamente lo escatológico, ¿no? Que lo comentábamos porque de algún modo lo escatológico en ambas novelas creo que sirve un poco como vínculo y como manera de, para personas que se sienten tan aisladas y que se sienten tan solas y que sienten que todo lo que les pasa solo les está pasando a ellas, es como... No, yo habito un cuerpo y le pasan cosas de cuerpo como a los demás, ¿no? Dice Pili, por ejemplo, rollo, a lo mejor las hemorroides nos unen más que eso de ser tu hija y nos hacemos amigos, ¿no? Referente a su padre de, bueno, tengo este vínculo con esta persona. Y en Leche condensada es que es constantemente como... hay una poética, hay un lenguaje poético a través de como las sensaciones corporales, el cuerpo, la caspa. Quería preguntaros si esta humanidad de lo escatológico es algo que pensabais antes y que lo queríais haber puesto en el texto, o ha sido a raíz de conectar con esta especie de sensación de aislamiento el decir, vale, ¿qué tengo en común con estas personas que no pueden conectar con ninguna cosa? Es decir, lo escatológico. Justo, bueno, lo dijiste antes, pero lo estábamos comentando antes, como que Greta me miró y me dijo, pero ¿tú consideras que nuestros libros son tan guarros? Y yo le dije, no, que como... porque al final creo que lo que choca es hablar de escatología, ¿no? Creo que todo el mundo tiene un cuerpo y todo el mundo en su intimidad debe ser igual de guarro, no lo sé. Pero creo que para mí es una de esas cosas con las que te cruzas cuando un poco empiezas a meterte en los feminismos, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos una especie de mapa de cosas que nos atraviesan, nos importan y solo de algunas podemos hablar, ¿no? Y yo pienso que a mí siempre me han fascinado los cuerpos, ¿no? Me fascina muchísimo como la barrera que significan, es decir, nunca podemos llegar a ver a alguien más allá de su cuerpo, ¿no? Nunca podemos como trascender la soledad de un poco la mente, ni podemos cumplir realmente el deseo de intimidad total con los demás,
¿no? Y al final el cuerpo se está todo el rato inventando mecanismos para tener la sensación de que sí la trascendemos. Y ese error, ese desvío, para mí crea la poética al final, ¿no? Que es como ese me voy a satisfacer de otro modo. Entonces, como que sí que me interesaba mucho explorar algo que creo que tiene mucho que ver con la infancia y la preadolescencia, que es el, de repente, hacer cosas que ya de mayor te dan vergüenza, ¿no? Y que te unen mucho a los demás, tipo, pues me voy a comer, no sé, es que... ¿Cómo de guarra puedo ser? No sé, me voy a comer la capa de la rodilla de mi amiga que se arrancó, ¿no? Porque resulta que es como un pacto de sangre y la tengo dentro de mi cuerpo. Una amiga me dijo una vez que le había preguntado a un amigo médico si se podía inyectar sangre de su mejor amigo. ¿No? Es como esas uniones que al final tienen que ver con... Pero es muy poético. Claro, es como te quiero tanto que demostrártelo es imposible y tengo que buscar algo totalmente loco, ¿no? Lo hizo. No es seguro, no pudo. Claro, a mí justo el cuerpo es que me obsesiona muchísimo. O sea, yo me dedico a intentar controlar mi cuerpo lo máximo posible y todo el rato tengo el choque de que no lo consigo. Yo me encanta, o sea, yo me dedico a ponerme delante de gente y hacer cosas con el cuerpo. Entonces yo, aparte de intentar hacerlo lo mejor posible, o lo mejor, encontrar la manera que yo veo interesante con el cuerpo, de encontrar una sensación, de encontrar una historia, de encontrar un imaginario, algo que conecte con otras mentes, que conecte con otros cuerpos, a través de un movimiento mío, lo entreno a diario. O sea, todo el rato tengo un análisis de mi cuerpo constante. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy con el puño así, sé que estoy muy roja, ¿no? Como hay cosas que estoy sintiendo ahora y que soy hiperconsciente de mi... O sea, el culo se me está quedando dormido. Y digo, jolín, como que soy muy, muy, muy consciente y me va sorprendiendo el cuerpo a diario, que digo, joder, es mío de toda la vida y no lo domino todavía, ¿sabes? Como no somos capaces de poder decir, pues yo quiero estar aquí, después me veo que digo, pero yo estaba así puesta, como que no digo... Y yo me creo que yo me dedico a entrenar eso a diario y sin embargo no lo controlo del todo. O eso, o que estoy nerviosa no me di cuenta y tengo unos cortes de digestión horribles y digo, ¿por qué me haces esto? Si estábamos bien. Como que pasan cosas o las propias enfermedades que te machacan, pues lo veo como tan parte del día a día, o sea, al final lo que nos queda, ya vendrá el tiempo de los robots que seamos cyborgs, pero por ahora... Lo que tenemos aquí para estar en el mundo es nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso me lo pregunto muchas cosas del cuerpo y lo veía como lo más natural compartirlo en esta protagonista que al final es súper consciente desde niña y encima, pues si estás aislada y más aislada aún, que a veces pues los momentos de hecho cuando más se disfruta bailando o cuando más se disfruta estando con las amigas o de lo que sea, es cuando no eres consciente de nada de tu cuerpo, ¿no? Cuando estás como viviendo el momento y te da igual todo, no te estás juzgando, no sientes, estás y punto. Y eso no es tan fácil de conseguir y esos momentos de felicidad, ¿no? Siento muchas veces que son cuando estoy desligada al cuerpo o cuando tengo tanto control que soy como, no sé qué soy, pero soy algo más allá de un cuerpo físico que pesa, que está aquí con la gravedad hundido. Que tiene dolores, ¿qué tal? Entonces sí que, pues que dentro de la práctica hay esta sensación física y luego como ser humano pues también, y me interesa mucho y luego justo lo de los catológicos, aunque mira, estaba pensando, yo siento que nuestros libros son pues humanos, que hablan de todo, intentamos meter todos los temas que nos atraviesan y en eso está el cuerpo y en eso está la mierda y los mocos y todo, pero sí que al final pues tampoco hay tantos textos, es verdad, a lo mejor de mujeres que lo hagan, porque sí que cuando yo he leído libros guarros, a mí me han sido liberadores, ¿no? Yo he cogido ciertos libros y he dicho, ¡hala, qué guapo! Esta protagonista es guarrísima, hace no sé qué, y me le pasa de bien y he dicho, por fin alguien que lo nombra, que lo dice, porque al final, aunque yo mis vínculos más cercanos sí que puedo hacer todo lo guarra que quiero, no es lo normal, ni es lo que se espera, ni en el día a día pues hay muchos pudores y hay unos comportamientos, un civismo que nos permiten ir haciendo todas las cosas que nos gustaría. Pero
Pero sí que me acabo de recordar como esa sensación, y de hecho con tu texto me pasó, que fue de, ¡ah, qué guay! Y digo, pues si me da esa sensación tan placentera a mí, pues será que es verdad que a lo mejor no es tan normal. Entonces a lo mejor sí que son guarros nuestros libros. Puede ser. Es que me han venido un montón de ideas mientras estabas hablando. Espera que reorganizo. Claro, o sea, a mí hay una parte también de esto como que siento que ambos textos tienen como que sin nombrar lo que está ocurriendo de una manera como súper evidente, justo al apelar al cuerpo y en plan a sensaciones, ¿no? En plan de esta persona me da mala vibra o las sensaciones como del propio cuerpo, hay una especie de sabiduría como más profunda que la que encierran las palabras, cuando justo son como libros escritos con palabras, evidentemente, ¿no? Bueno, no sé, esto no sé si hay pregunta aquí. Bueno, si queréis vamos como... bueno, sí, mira. El tema de la libertad, en plan de la expresión de la libertad, del no sentir qué estás haciendo con tu cuerpo y cómo sentirse libre, también se expresa mucho en ambos espacios en lo queer, ¿no? En plan, decíamos que más en el libro de Aida, pero al final es como... justo andábamos comentando, Laura, que tú también como que tuviste como una introducción en lo queer de un espacio como absolutamente libre. Si queréis comentarlo. ¿Qué quieres? Bueno, te aludió a ti. No Venga, empiezo yo. Pues sí, cuando estábamos hablándolo antes, yo recuerdo eso, la primera aproximación que tuve a la palabra queer pues fue a través de una práctica en un taller de danza. Fue a un festival a Viena, que tenía 18 años, había ahorrado de trabajar, y me fui allí a tomar unas clases y dije, voy a ir a las clases más modernas que yo encuentre. Y había una que era Performing Queer, y lo daba un artista que se llama Keith Hennessy, y lo daba, él era de California, y ya ahí pues me voló la cabeza. Del principio nada más que de estar acostumbrada a ir a unos talleres en los que hay unas repeticiones todos los días, sigues un orden. Ese taller era una cosa... Tú cada día que iba al espacio no sabías qué iba a pasar y tampoco sabías si había empezado o no. O sea, ya desde el principio era muy extraño. Porque él estaba ahí por la sala como mirando cosas. Había cartas por el suelo y la gente, ¿ha empezado o no? Todo el mundo así, y yo, no sé, le voy a preguntar. Hemos empezado y él, como queráis, ¿vale? Pues, ¿y qué hacemos? ¿Calentamos? No tenéis por qué calentar. Ah, ¿no? Todo era como un cuestionamiento constante. No había una norma, no había nada. Entonces sí que era todo lo que él iba planteando eran juegos y prácticas en las que nada estaba bien ni mal, sino era que compartíamos un poco sensaciones y juegos y prácticas que yo sigo ahora manteniendo porque son un regalo y son maneras de poder pues compartir un espacio. No solamente era el cuerpo, era una relación con el espacio, con el momento, con la luz, con todo lo que estaba pasando, que ya era como un giro y una vuelta de tuerca de todo, constante, que claro, hice yo, y me abrió mucho en todos los aspectos como persona y como a nivel creativo y de aproximación a la danza, me abrió así como la cabeza. Yo como que pienso mucho y lo pensaba antes cuando contabas eso, como por lo de lo raro, ¿no? Que hablábamos, que al final el queer es un poco un término paraguas que creo que abre mucho, ¿no? Para mí ser queer se relaciona mucho con ser libre, es decir, no con el querer ser libre para ser queer, sino que ser queer me abre mucho una puerta para poder ser lo que yo quiera al final, ¿no? No tengo que seguir una ruta preestablecida, igual que no la sigo en la escritura, en la vida tampoco, ¿no? Porque ya parto de que soy distinta, ya parto de que mi realidad no está elaborada con las palabras que uso en el día a día. Entonces voy a tener que pervertirlas un poco para hablar de mí, ¿no? Y pienso mucho en esa distancia entre lo que es la realidad y lo que es el lenguaje. Yo soy de pueblo, soy de, Granadilla, de Abona, que está en el sur de Tenerife, y pienso mucho en que en mi adolescencia, a pesar de que no teníamos los lenguajes de lo queer, teníamos alguna amiga por ahí que decía que era bisexual, pero era como un poco anecdótica. No teníamos los lenguajes de lo queer, pero éramos queer.
vivíamos deseo queer, relaciones queer, teníamos identidades queer, ¿no? Y me molesta mucho cuando dicen como, no, es que la gente LGTBIQ se inventa muchas palabras, ¿no? Y es como, bueno, quizás es porque tenemos que abrirnos tanto hueco que las necesitamos, ¿no? Pero siempre la realidad antecede a las palabras totalmente, ¿no? Entonces, como que creo que el estar o ser una realidad para la que aún no tienes palabras te da muchísimas posibilidades en cuanto a crear un mundo, ¿no? En la escritura. Yo creo que si yo no fuera queer, mi escritura sería totalmente distinta, simplemente porque habría tenido mucho más fácil saber qué itinerario debo seguir en la vida, ¿no? De hecho, es muy hermoso cómo describes, como en la novela, como ese deseo preadolescente al que aún, como no lo puedes meter en una caja que conoces, es tan, como tiene tanto potencial, es tan brillante y la verdad es que se agradece muchísimo. Con esto... No, te iba a decir que es que al final creo que está bien a veces despojarnos de las palabras, ¿no? Y despojarnos de los conocimientos. A mí me pasa que cuanto más conozco a mi novia y más la quiero, menos la llamo mi novia y más la llamo Sofía, ¿no? Que es como, al final funcionamos mucho como por carpetas y cuando aprendemos a despojarnos de ellas y a no estar todo el rato jerarquizando cosas y metiendo las cosas en estancos, nos damos cuenta de la riqueza que tiene la vida al final, ¿no? Creo que pasa un poco, o por lo menos yo lo veo, en esa ternura queer adolescente sin lenguaje. Quería como ir cerrando más o menos hablando del tema de la amistad un poco como refugio, porque siento que a pesar de que ambas historias como tratan temas como bastante oscuros, hay como las dos un viaje como hacia la luz y como hacia la ternura que hay tanto por las amigas como por las compañeras de la cárcel y no sé, te digas como todos los personajes como con muchísimo cariño. De hecho hay una frase como de leche condensada que me encanta que igual me la pongo en el cabecero que es como ustedes me entienden, nosotras siempre te entendemos. ¿Cómo se forja la amistad justo con personas que se sienten como aisladas? ¿Cómo das ese primer estallido de ternura cuando no sabes muy bien dónde encontrarla? Wow, qué fuerte. Sí. ¿Quieres ver tú que yo acabo de hablar? Sí, venga, hablo. Pues... claro, últimamente sí que estoy como con colegas y eso hablando mucho de como de qué es la amistad, si hay tipos de amigas diferentes, según qué compartes, qué tal, que tengo amigas más para esto, más para lo otro. Yo, por ejemplo, nunca he tenido como grandes pandillas. En la que digo, somos la pandilla. Eso no me ha funcionado nunca. Cuadrillas. Me ha dado mucha envidia siempre. Cuando he visto a los pandillos, te he dicho, vaya guay, pandillote. Y siempre digo, vamos a hacer una pandilla, pero no juntar, pero no somos tan amigos. Me encantaría. Hacemos ahora todos, somos pandilla. Pero, claro, y digo, yo a la gente al final digo, en la novela hecho está puesto, como que decía Kurt Cobain, como que tus amigos de verdad son como los que te aceptan en la oscuridad. Y así lo voy sintiendo a medida que van pasando los años, las amigas que más voy manteniendo. Que yo intento, de hecho, como cuidar mucho mis relaciones porque las veo muy valiosas y me da mucho miedo quedarme sola y sin amigas. Como un miedo que tengo mucho, de decir, me voy a quedar sola. Si no, es como que intento cuidar a la gente que me ha acompañado desde la infancia. Yo siento como mucha fidelidad hacia la gente que ha vivido conmigo cosas fuertes. Yo quiero me intento esforzar lo máximo que puedo en mantener eso porque es fuerte, porque creo que es muy valioso y es como muy fácil a día de hoy, o quizás por mi profesión, que voy de un sitio a otro, lo que sea, como desvincularme y engancharme a otra gente o lo que sea. Y sí que siento como, cada vez lo pienso más, lo importante que es como cuidar las relaciones y la gente que ha estado para mí ahí en momentos fuertes, yo a esa gente le guardo mucha fidelidad. Y sí que siento eso, que las amigas que más siento como amigas a día de hoy, a lo mejor no son las que tengo todos los días ni nada, ¿no? Pero sí que con las que he vivido momentos fuertes y hemos estado ahí y he podido ver toda su oscuridad, no hemos podido enfadar, que me cuesta mucho. Yo sí, como digo, si pasa algo, hago hasta luego. Y como que he podido como atravesar baches que ni yo me esperaba, ¿no? Como y gente que está ahí. Entonces sí que pues en la novela pues se plantea un poco todo esto como que
Pues Claro, la es que en la protagonista novela ya está... la protagonista está en la cárcel, ya sabe los peores crímenes que ha cometido cada una de las personas. Claro, son gente que ya saben todo la una de la... Y es como, no tienen nada más que si no les queda otra, que si quieren tener cierta ternura, cierta compartir, un espacio en el que desahogarte, tienes que relacionarte sí o sí con tus compañeras, las que tienes ahí al lado. Entonces, como un contexto ya extremo, ¿no? Pero sí que también desde... Pues sí, cuando ya estás desnuda, cuando ya no tienes nada, pues genera qué tipo de vínculo genera, ¿no? Desde ahí pues también me interesaba eso. Sí, ya, no sé, ya que estoy hablando. Me voy a callar. Yo como que pienso que las personas nos necesitamos, ¿no? O sea, full con esa idea, como que me parece además súper adecuada a los tiempos que vivimos. Y como que lo busquemos o no, le demos importancia o no, siempre hay ahí personas a las que necesitamos, ¿no? Es decir, lo típico que a lo mejor tienes un súper mal día y te llega alguien por la calle, te saluda, te entretienes un rato hablando, ¿no? Como que eso llevado quizá a otros contextos, pues mira, parece una relación superficial, pero resulta que de alguna forma, sin saberlo, sin explicitarlo, te salvó. Cuando me fui haciendo adulta, me fui dando cuenta de que mi grupo de amigas de la adolescencia, a las que les dedico el libro, ¿no? A las chicas, resulta pensaba que a las chicas era genérico. es ambiguo. Vale. Yo era como... Es ambiguo, es ambiguo. Me di cuenta de que teníamos una relación muy de risas y fiestas, ¿no? De estar todo el rato un poco sin hablar realmente de nuestros problemas y simplemente comiendo pipas en un banco. No sabíamos realmente lo que les pasaba a las otras. Me fui dando cuenta de las situaciones tan chungas que vivían mis amigas y de las que yo no tenía ni idea. Y claro, me llenó una sensación como de wow, no estuve a la altura, ¿no? De mis amigas. Pero luego pensé... Sí, porque quizás lo que necesitábamos era ese espacio o lo que podíamos darnos, ¿no? Quizá en lo poco que nos dábamos, igual que el saludo por la calle, estábamos sacando lo que necesitábamos de las otras. Entonces, como que pienso mucho eso, como que al final también la amistad está para acompañarnos en los malos momentos. Por mucho que a veces pensemos en los espacios de amistad como aquí voy a pasármelo bien. No, oye, también necesito gente que me sostenga cuando estoy mal, ¿no? Por eso creo que yo por lo menos hago mucho el trabajo de intentar dejarme atravesar por la gente a la que quiero. Tipo, pues dejarme como mezclar, dejar como que mi yo se mezcle un poco con el suyo, por entender como que, bueno, necesitamos confiar en la gente, tanto como para ser un poco, cuando vamos creciendo, también las personas con las que nos hemos encontrado. Entonces, bueno, yo en el libro intenté un poco reflejar esa cosa de las amigas de Aida no saben lo que le pasa. Aida no sabe lo que les pasa a sus amigas. Eso está mucho, por ejemplo, en el personaje de Yaisa. Pero aún así las salvan y aún así se están salvando, ¿no? Y al final, con esos ratos de risas que al final durante mucho tiempo de nuestra vida es lo único que sabemos tener con las amigas, estamos ejerciendo una función que si realmente ahondamos en ella y la trabajamos, damos con unas redes de cuidado que son vitales. Además es muy bonito porque siempre como que estamos un poco... O sea, es una visión como muy refrescante porque estamos como muy acostumbradas a criticar como ese tipo de relaciones que aparentemente no son tan profundas, cuando en realidad muchas veces, efectivamente, cuando estás mal es que tampoco quieres como comentarlo. Ese apoyo, ese acompañamiento, resulta como la cosa que más te acaba sacando. Sí. Sí, me he sentido muy identificada con lo de las pipas. Y estar en la plaza también. Estaba con mis colegas igual, ¿no? Exacto, no éramos conscientes de todas las cosas que estaban pasando. Y luego a lo mejor cada una tiraba para un lado, pero yo tengo como un vínculo ahí que digo, esto, lo que hemos pasado juntas. Totalmente. Esto es muy fuerte. Sí, y se nos olvida, pero en ese momento era muy fuerte. Y nos ha marcado mucho. Sí, total. Bueno, ya para cerrar, que se me hace la hora, en plan, quería preguntaros sobre el tema de la autonarración como manera de controlar tu narrativa y de empoderamiento. Porque al final... Aida siempre dice, Aida la del libro dice que siempre ha deseado que la escuchen y descubre mediante la escritura que puede romper las opciones cerradas porque al contrario de los juegos puede inventarse nuevas ideas. Y por otro lado, Pili reclama con fuerza que se escuche su historia antes de tacharla de loca. ¿Es vuestra relación con la escritura similar? Aunque ya hayáis hecho como piezas de ficción, ¿sentís que hablando en ficción hay sentimientos profundos que se comprenden mejor por escrito? Sí.
Sí, o sea, Justifica tu respuesta. yo creo que cualquier cosa se puede escribir de cualquier manera, ¿no? Es decir, yo a lo mejor voy contando cómo vinimos de aquí al hotel y puedo, esto me lo ha enseñado mucho Pokémon, como las rutas que puedes escoger, ¿no? Puedo contarlo centrándome en lo bonito que estaba el cielo, o en cómo veía mis zapatos, o en cómo me hablabas tú, o lo que sea, ¿no? Y al final el escribir te ayuda mucho a poder escoger cómo cuentas las cosas, sea lo que sea una ficción o sea algo autobiográfico, ¿no? Al final creo que eso te hace dueña muchas veces de tu relato. Yo por lo menos en el libro sí que traté traté de relacionar un poco esa idea de que yo me estaba fijando en la ternura y yo estaba escogiendo también contar esa historia que es al final tan escabrosa y es tan dura, desde atender al personaje y no victimizarlo, ¿no? Y mirar un poco la complejidad. Y como que intenté ser muy consciente, tenerlo muy presente en el libro, en el momento en el que Aida escribe, de que muchas veces la perspectiva que escojamos para hablar de algo puede salvarnos, ¿no? De cierta manera. Porque al final sí que podía haber escrito Leche condensada desde ay, pobrecita mi niña, lo que le está pasando. Sí, porque aparte ninguna de las dos protagonistas se lee a sí misma como víctima y yo creo que eso es súper bonito. Claro, totalmente. Y podía haberlo hecho, ¿no? Y es como, pues no, pues al final, si también queremos que las historias de violencia machista se cuenten de otra manera, vamos a contarlas de otra manera. Vamos a buscar mecanismos que no estén trillados, mecanismos que sean responsables, mecanismos que hablen incluso de los agresores de otra manera, ¿no? Porque para mí era muy importante, por ejemplo, hablar de un agresor que es un niño, y que no es simplemente es un niño malo y ya está. Es un niño que también se moquea, también es ridículo, también sufre violencia en casa, ¿no? Como que quise poner mucho el punto como en tenemos que hablar de otro tipo de escenarios de abuso, porque si estamos hablando siempre de la misma forma y de los mismos escenarios, estamos desprotegidas totalmente, ¿no? Porque al final, igual que Aida no sabía lo que le pasaba, mucha gente, a mí me ha escrito mucha gente contándome que le ha pasado cosas parecidas, ¿no? a lo que se cuenta en el libro, y que incluso recuerdo una persona que me dijo algo así como que leyendo el libro había entendido que aquello había sido violencia, ¿no? Es como es importante cambiar las perspectivas. También precisamente porque quizás no se nombra, o sea, hasta el final no, pero ese lenguaje, pues del mismo modo que se habla como del deseo preadolescente, sin decirle, es que me gusta mi amiga, y tú te sientes identificada y dices, es que me gustaba mi amiga. En plan, pasa como lo mismo con el tema de la violencia, que es muy, muy poderoso el hablarlo sin los términos en los que estamos habituados. Perdona, Greta. No, perdona. Me puse darks, perdón. No, pero muy bien. Muy bien, bueno, sí. A ver, yo pensando en mi relación con lo de la narrativa y empoderarme de esto, para mí, yo nunca me he relacionado con las palabras, y a la vez un montón. Me explico. Siempre he tenido un conflicto con el lenguaje desde niña. O sea, me ha costado mucho hasta vocalizar y hacerme entender y hacer como poner orden a mis ideas, como un conflicto que sigo teniendo. Y a veces no tengo claro ni lo que pienso, ¿sabéis? Tengo un lío. Entonces, escribiendo, he encontrado una manera como de meter todo ese lío. Y yo misma estoy como sorprendida, como de que no sé si se llega a un sitio más... Sí que se llega a un sitio único, que es el único que se llega con las palabras. Y yo misma eso, que estoy sorprendida de cosas que yo me he visto escribiendo, de cómo luego se han recibido, de luego yo cuando las releo. Y claro que yo tengo una relación con los textos que yo leo de otras personas y cómo me han atravesado. Pero claro, yo siempre, para mí, y lo estoy descubriendo aún un poco cómo es esta relación y cuál es mi narrativa, o que tampoco sé bien lo que es, y empoderarme un poco de eso, porque yo misma estoy como descubriéndolo, porque siempre lo he pensado, todas las cosas que yo he hecho antes, todos mis trabajos, han sido más como desde sensaciones o imaginarios o situaciones, contextos, y desde ahí he jugado y he puesto mi cuerpo en lugares diferentes. Y a lo mejor sí que a partir de textos, palabras, he buscado algo que no podía explicar con palabras.
Y entonces lo hacía a través del cuerpo. Entonces sí que para mí aquí ha sido la primera vez que he hecho algo tan concreto. Y ha sido pues muy sorprendente y muy guay. Sí que siento un poco como que me voy, pues la sensación de empoderarme, pues como que ha sido un poco más después, como que yo misma cuando he acabado el texto, cuando he dicho, yo he escrito todas estas palabras juntas y mira que he estado ahora, que he sido consciente, que ha sido todo como muy, que tampoco he estado yo así, que ha sido como un trabajo muy consciente, pero que aún así me sigo sorprendiendo un poco de eso. Y sí que estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Aida, que también es como que después también siendo consciente del texto y tal, que es eso, que son, sí que siento que son muy poderosas, las palabras que son un arma para bien y para mal, y que tenemos una responsabilidad al usarlas, y sí que he intentado tener mucho cuidado en eso, en el cómo escribía las cosas, desde dónde, y qué tipo de lecturas podría tener, aunque luego eso no se pueda controlar, pero sí que he sentido a la vez una libertad súper gorda, sí que un respeto muy grande, aunque lo haya hecho así en plan, voy a escribir un libro, pero que sí que una sensación como de, ostras, estas palabras todo el mundo sabe lo que significan. O sea, si yo pongo tonta, la palabra tonta todo el mundo sabe lo que es. Las cosas buenas, cada una ya en su educación las ha tenido de una manera u otra, entonces sí que la sensación a lo mejor, yo aquí haciendo mi psicoanálisis con ustedes, pero mi sensación es como de que todo tiene a lo mejor más peso que en todos otros trabajos que he tenido antes. Entonces, y por ejemplo, yo nunca he tenido lugares de luego de hablar de la obra. Es que eso es una cosa que estoy viviendo nueva. O sea, como yo hago la representación, escribo una sinopsis y la comparto, está el dossier, quien se lo quiera, hay gente que ni se lo lee, no sabe ni lo que va a ver, lo ve y dice, no he entendido nada, se va a su casa. Y no hay como luego ni una charla ni nada, y a mí misma a lo mejor no me interesa. Y de hecho, yo misma me cuestiono, ¿qué interés tengo yo luego de hablar de la obra? Que yo misma me he preguntado mucho de eso. De yo ahora tengo que ir a hablar del libro, si yo misma, ¿sabes? Pero sí que a medida que lo estoy hablando o compartiendo este tipo de espacio, me doy cuenta de la importancia que tiene y de lo valioso que es y de lo que a mí me llena, nada más que como escuchar. Entonces, bueno, me voy como empoderando un poco a poco de también decir, bueno, Greta, pues ha escrito esto, pues sé consecuente también e intenta darle ese valor a las palabras. Ya me callo. Bueno, antes de nada, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Hay micro. Mientras tanto, aprovecho para decir que lo he apuntado, le iba a cerrar la charla así, pero me parece increíble que no había fijado que Aida lleva un jersey que pone "It's cool to be kind". Es guay ser tierna, o sea, genial. Como súper encapsula perfectamente la sensación. No, pues vas a tener que gritar. A lo mejor te llega este. Bueno. Bueno, chicas, iba a decir que felicidades, pero en verdad gracias por hablar un poco así tampoco conociendo, así que muy guay. Soy Laura, soy de Tenerife también, tengo tu edad ahí. Ya me di cuenta que eres de Tenerife. Gracias por la cara, pero no, claro, ya ves. Bueno, te quería preguntar porque antes hiciste un comentario sobre, pues, cuando estábamos usando el libro y tal, que nombraste masa de burro y dijiste como que había acertado un poco los precedentes para ti, ¿no? En cuanto al dialecto. Hiciste una frase así como, yo ya sabía lo que me iban a decir en cuanto al dialecto, ¿entiendes? Y para mí es una cosa que me atraviesa muchísimo porque, bueno, vivo aquí en Pamplona, hablo canario y siempre pienso, joder, ¿cómo se lee este libro desde una perspectiva, pues, no canaria, de gente que no habla como nosotros y sobre todo ni siquiera con esa intimidad que nombrabas antes, ¿no? Porque es verdad que usas un lenguaje como muy de casa. Yo me sentí totalmente en casa leyendo. Qué guay. Gracias. Pues un poco, o sea, tu pregunta es como las que sabía, ¿no? Antes de qué era lo que... ¿Cómo te limitan o si hubo algún tipo de, no sé?
Yo creo que estaba segura de 2 cosas. Parezco Bella en Crepúsculo. Había 3 cosas de las que estaba completamente segura. La primera, que mucha gente, y esto no sé si estás de acuerdo, pero mucha gente canaria se iba a ver un poco escandalizada por ver el dialecto escrito. Que es algo que pasó mucho con Panza de Burro, que al final eso me sorprendió porque yo seguí muy de cerca, ¿no?, el proceso de Panza de Burro, y como que me sorprendió mucho ver que se escandalizaba más la gente de Canarias que la de la península. A veces era como raro, ¿no? Como, no hablamos así, porque muchas veces por el complejo colonial al final unimos un poco el utilizar nuestro dialecto con el hablar mal, ¿no? Y es como, eso me sorprendió mucho. Creo que nos falta mucha educación en cuanto a cómo el dialecto también se puede llevar a espacios formales, ¿no? Que la literatura no tiene por qué ser uno, por cierto. Y la otra cosa de la que estaba completamente segura era de que iban a exotizar mucho el libro, ¿no? Que fue algo que pasó con Panza también, como bueno, con Panza de Burro ha pasado, que creo que es una novela que tiene muchísimas cosas que son muy interesantes, pero que lo que señala a todo el mundo es un libro escrito en canario, ¿no? Cuando además esto es algo que se ha hecho mucho en la literatura latinoamericana, ¿no? El utilizar la oralidad. Esas 2 cosas sabía que iban a pasar. Luego había una tercera, al final sí fueron 3 como el Crepúsculo, que no sabía en el momento, pero que sí sé ahora, y es que al final ese proceso un poco de exotización, de todo lo que viene acumulado con nuestra vergüenza con el dialecto y demás, al final va a provocar que si hay un foco de visibilidad, que por ejemplo es Panza de Burro, de repente todos los productos culturales que sean canarios son Panza de Burro 2, 3, 4 y 5. ¿No? Que es una cosa que creo que al final me da pena que la gente lo piense, porque creo que se limitan mucho a la hora de leer. A gente de Canarias o a gente andaluza, por ejemplo, ¿no? Se limitan mucho porque al final vas esperando siempre el mismo paisaje, vas esperando la misma forma de hablar y las mismas historias, ¿no? Y creo que al final hay que entender que no sé, que mi libro puede tener más que ver con el libro de Greta que con otro libro canario. De hecho, esto lo digo mucho, que al final la forma de tratar el lenguaje en Panza de Burro y en Solo quería bailar es muy parecida, ¿sabes? Por al final el tema de lo que dice la gente, como escribir con faltas de ortografía, ¿no? Y bueno, que creo que tenemos que desmontarnos mucho eso. Y gracias por tu pregunta. Sí, fuerte. Bueno, muchas gracias a las 3, me ha encantado la charla. Yo una pregunta sencilla. Quería preguntaros a las 2, a las 3, si queréis, por un libro que os ha gustado mucho y que vosotras consideréis guarro. Guarro. Como habéis dicho que vuestros libros son guarros, Sí. pues que nos digáis algún libro que os gusta. Yo los de ellas 2. Que yo los de ellas 2. Yo recuerdo leer 2 libros y pasármelo pipa, de lo bestias que eran. Era el de Fóllame de Virginia Despente, y luego otro que se llama Zonas Húmedas. Ah, yo me lo he leído. Oy, es que es espectacular. O sea, qué placer de libro, de cabo a rabo. Yo quería ser esa muchacha. Y es que me estoy sintiendo fatal. Sé que es Charlotte algo y lo buscamos. Roche. Creo que sí. Sí. Y eso lo recomendó Sabina Urraca. Yo creo que siempre pienso mucho en el principio de lectura fácil de Cristina Morales, que es una persona yendo por el metro mientras se caga encima y cuenta como el gustito que da. Y bueno, también Voz de Vieja de Elisa Victoria, por ejemplo. Creo que Elisa tiene una forma muy guay de tratar la escatología. Súper. Sí, Panza de Burro también, por supuesto, ¿no? Que al final usa mucho eso. Y, por ejemplo, estaba pensando... hace poco leí, estoy un poco obsesionada con Douglas Stewart, y leí su primera novela que se llama Historia de Shaggy Vane, y bueno, es sobre un niño, bueno, es como la vida de una persona, y habla mucho como sobre la pluma y también sobre
la relación con la familia, ¿no? Y va mucho por, al final, cosas muy corporales que se viven con la familia, que se viven en barrios de gente que no tiene que performar tanto el no ser pobre, ¿no? Porque ya lo son, pues ya hay muchas cosas que no se tienen que callar. Entonces, bueno, diría eso. Sí. Y yo voy a decir también la última, que me parece como de que soy fan, que es a la Angélica Lidl, que tiene unos textos brutales, y el de Cuxman Santa, es que cada página es una hostia y todo muy relacionado con la escatología desde su poesía. Total. Y, apunte, Tenemos aquí una lista. acaba de salir, que creo que salió a la venta hace 2 semanas, Tener la carne, de Carla Niemann, que ella trata muchísimo la escatología. No he leído la novela todavía, pero tiene pinta de ser muy escatológica. Sabes que están saliendo muchas cosas de las nuestras. Buena mierda. ¿Alguien más? Aline Cosmide, la de Querido Cayo, No. ella es una mujer que nació en 1947 y ella también habla mucho sobre su cuerpo y su poco criticada incluso con las feministas, porque le decía a las feministas, ¿cómo hablas así de tu cuerpo? Tienes que quererte, tienes que ser de otra manera y tal, ¿no? Y ella pues celebraba mucho, pues eso, tocarse la nariz, olerse pues, su cuerpo, se celebraba, vamos. Y Claro. esa boca pues ya hizo en un cómic que ya lo han sacado nuevo y así, que en todo junto, que se llama Querido Cayo. Ok. No, lo leeremos. Claro. Pipi Lastrum molaba un montón, que se sacaba los mocos. Claro. Sí, se va, los pocos se Claro. después a las canciones de los viajeros. Fue muy criticada y sus propias compañeras feministas, porque tenía un feminista de cómics, le criticaban porque tenía que cuidarse más a la hora de hablar sobre su cuerpo. Y ella, pues yo, no, me viene bien hablar así, ¿no? Ya recordaba hablando vosotras de ella. Gracias. Pues nos llevamos la recomendación. Pues, ¿alguien más? Bueno, pues nada, chiquis, en plan, se hace la hora. Así que nada, pues muchas gracias a las chicas por estar. A ti. Muchas gracias.